Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura y vamos a entrar a un tema que nos mantiene indignados cada vez que conocemos más sobre lo que ocurrió. Durante 6 años estuvo en la libre comunidad por un error administrativo. ¿Y qué pasó? Que el mes pasado supuestamente mató a una joven madre. Veamos el resumen que preparó Denis Pérez. Una investigación de Jugando Pelota Dura provocó que el Poder Judicial revisara preliminarmente el expediente de Jonathan González Corporán, sospechoso de asesinar hace unos días a una joven de 23 años en Mayagüez. Y la revisión provocó que después de 6 largos años se iniciara hoy una investigación en la rama judicial. La razón: se encontró que el Tribunal Supremo reinstaló en 2019 una sentencia de 69 años de prisión contra el hombre, pero no aparece identificada una orden para que se ejecutara esa condena y se exigiera su regreso a prisión. Increíblemente, no aparece en el expediente. Un poco de historia. El hombre fue sentenciado un 28 de octubre del 2016 por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. En el 2018, el apelativo revocó esa sentencia, lo que llevó a la entonces jueza María Negrón García a ordenar su excarcelación. El caso llegó al Supremo, que el 19 de diciembre del 2019 revocó la decisión de apelaciones y reinstaló las condenas originales que nunca se diligenciaron. Una orden de arresto finalmente fue emitida el 18 de junio del 2026. Tras la solicitud de información de Jugando Pelota Dura, el Poder Judicial anunció que tomará las acciones correspondientes una vez finalice la investigación. Mientras tanto, González Corporán permanece prófugo y es buscado como presunto sospechoso del feminicidio de Carolyn Michelle Morales Ramos. La investigación ahora busca responder una pregunta: ¿qué ocurrió entre la decisión del Tribunal Supremo y la ejecución de esa sentencia en el Tribunal de Primera Instancia? ¿Dónde se perdió el mandato que pudo haber evitado que un hombre condenado a 69 años de prisión estuviera en libertad y presuntamente matara a una mujer? Y respectivo de lo que revele la investigación del Poder Judicial, en este caso, la falla es imperdonable y ya costó una vida. Imperdonable, irreparable, 2 menores de 5 y 2 años huérfanos de madre. Licenciado John Mercado se encuentra con nosotros, también el licenciado José Lozada y el licenciado Peter Díaz. Gracias a los tres. Gracias por la invitación. Bueno, ¿dónde estuvo el fallo en el expediente? Según se desprende, ¿verdad?, de la información que nos trae Denise, no hubo esa orden del Tribunal Supremo, ¿verdad?, para ejecutar esa orden de arresto. Bueno, una vez el Tribunal Supremo revoca el dictamen emitido por el Tribunal Apelativo, alguien y lo manda a primera instancia, eso no ocurre automático, ocurren unas cosas de forma procesal. Está bien, pero no 6 años. Claro, pero es que este no es el único caso. Yo te apuesto a ti lo que tú quieras, pesos a morisqueta, que en Puerto Rico hay decenas y decenas de casos así. Es la sentencia. Eso es terrible. Eso es horrible lo que usted está diciendo. No sirve. Claro, las sentencias no se ejecutan de forma automática. Pero es un 6 años. papel. Alguien tiene que llevarlas al tribunal para que se Pero, licenciado, ejecute. si hay sistemas electrónicos, ¿cómo usted va a decir? Si el mismo, la administración de tribunales tramita casos y hasta ley 54 querella de manera electrónica, ¿cómo que una orden del tribunal de que restituir una pena hay que esperar 6 años? Es algo normal. Esta orden le va a llegar a las partes del caso, al procurador general, al fiscal que vio el caso, al abogado que llevó el caso, al tribunal de primera instancia. Esa orden llega de manera electrónica a todos. ¿Qué pasó? Le toca a ese que recibe la orden, que es el tribunal, decir: ok, el Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones y ordenó encarcelar a esta persona porque el Tribunal de Apelaciones fue el que lo absorbió, reinstaló al de primera instancia. Primera instancia recibe esa sentencia del Tribunal Supremo y ese tribunal tenía que ejecutar inmediatamente esa sentencia y decir: búsquenlo e ingrésenlo. Y no lo hicieron. Ahí hubo el fallo. Tiene que haber un mandato. Licenciado Peter Díaz, habíamos conversado sobre este caso, ¿verdad? Y usted había explicado que sí se podía tomar quizás hasta 1 año, pero aquí vemos que hubo un error. Aquí yo entiendo que quien falló fue la Fiscalía, porque si la Fiscalía llevó un recurso de cerciorario al Tribunal Supremo pidiendo que revocara la decisión del apelativo y recibió la decisión del Tribunal Supremo, inmediatamente la Fiscalía de Mayagüez tenía que notificar mediante moción al tribunal y pedir la orden de arresto contra este caballero.
Del 2019 diciembre a junio del 2020 se tardó el mandato. Eso no significa que la Fiscalía no hubiese recibido antes esa decisión. Porque si a mí me dieron 69 años de cárcel y yo tengo desde diciembre hasta junio para decidir si me quedo en Puerto Rico o si me escapo, ¿qué voy a hacer? Pero el Poder Judicial no es de investigarse a sí mismo, ¿verdad? No es muy amigo de eso. Y sin embargo, en este caso han dicho que se van a investigar, que lo van a investigar. Aquí hay serias violaciones. Vamos a empezar por un caso que se radica en el 2011 y el juicio se ve en el 2016. 5 años para verse un juicio para empezar de droga y posesión de armas y municiones. Eso, vamos a empezar por ahí. Segundo, cuando lo revoque el apelativo, van al Supremo. Ahí se entiende que el hombre quede en la libre comunidad, pero luego de eso, estamos hablando de que esa decisión baja en diciembre del 2019. O sea, y el mandato llega en junio del 2020. Correcto. Tal vez debamos legislar para que las decisiones del Tribunal de Primera Instancia sean automáticas. Sean tan pronto reciban la sentencia y no cuando reciban el mandato, porque el mandato depende de otras cosas, y es que depende de que pueden haber mociones de reconsideración, pueden haber otras cosas, y no es hasta que está completamente maduro el caso que envían el mandato. Peter lo que estaba diciendo es precisamente lo que yo dije, que esto es de índole procesal, que necesitábamos un mandato. Lo que pasa es que lo hice de una manera muy articulada, pero aquí el problema es de voluntad. Mira, hay una máxima en derecho que dice: el peso de la prueba lo tiene aquella parte que resultaría vencida de no ofrecer prueba alguna. Chicos, si la Fiscalía tenía tanto interés, el procurador llevaron este caso al Supremo, una vez baja la decisión del Supremo, tenían que llevarlo al Tribunal de Primera Instancia, como dice el fiscal Lozada. Pero una pregunta. ¿Este Tribunal de Primera Instancia en qué dice? Mayagüez. Tribunal de Mayagüez. Ok. Me decía el juez Irán Sánchez aquí el otro día que el famoso mandato es un papel. Es un papel. ¿Papel? Es un papel. Pero hace falta. Está bien, pero, o sea, de aquí, del Tribunal Supremo de Mayagüez es hora y 45. ¿Usted me quiere decir, digo, si es cuestión de entregar un papel? Porque decía el juez Irán Sánchez que eso era antes porque los expedientes eran cajas y el papel era el papel que iba encima de la caja, que llevaban la caja al otro tribunal. Ya es electrónico. Claro. O sea, lo que yo quiero plantearle, para que la gente entienda, es que no hay forma alguna de explicar y de justificar, por más tecnicismos y procedimientos, que se tardaron un año en llevar un dichoso papel de San Juan a Mayagüez y el tipo está en la calle y se convirtió en un prófugo. No hay forma de explicar eso. No hay forma de justificarlo. Sí, yo la tengo. No lo hay. Yo la tengo. La respuesta a su pregunta yo la tengo, profesor. Falta de voluntad. Pero también no falta podemos, de... Pero ¿cómo tú además le vas a decir de a la eso, familia de esa dama? Hubo falta de voluntad. Es la falta de diligencia. Es falta de diligencia. Y la falta de diligencia fue del delito que se llama omisión. Porque eso le llegó a la Fiscalía, eso le llegó al Procurador General y tenían que pedirle el encarcelamiento de este individuo y el tribunal lo ordenaba. Colbert, el efecto del mandato es transferir la jurisdicción del caso nuevamente al Tribunal de Primera Instancia. Por ende, el Tribunal de Primera Instancia, hasta que no le llegue el mandato, realmente es como si no tuviera jurisdicción sobre el caso, como que no puede actuar sobre el caso. Por eso necesita legislación para que se resuelva que el Tribunal de Primera Instancia puede tomar medidas cautelares una vez recibe la sentencia, aunque el mandato no haya llegado. La pregunta que yo tengo, perdone que quisita, es el mandato, el papel. El papel. Sí. ¿Se tardó un año en salir de San Juan a Mayagüez o se tardó un año después que llegó, un año en actuar después que llegó el mandato? Se tardaron 6 meses porque fue el 19 de diciembre del 19 a junio de San Juan a Mayagüez. Y el reglamento del tribunal permite que el tribunal de instancia actúe siempre que lo diga la resolución. Si la resolución dice que el tribunal adquiere la jurisdicción y no tiene que esperar el mandato, pueden actuar sin el mandato, pero esa sentencia tiene que decirlo. Ok, pero alguien no ustedes entonces coinciden que fue el Departamento de Justicia que falló en pedir el reingreso inmediato de esta persona. Yo no dije... Durante 6 largos años. 6. Meses. Meses. Sí, pero es que lleva 6 años libre. Bueno, lleva 6 meses, lleva 6 años libre desde que se recibió en el 2020 desde que el Tribunal estamos Supremo... en el 26. Claro, y en el proceso mató a alguien y en el proceso huyó. Bueno, se le señala como sospechoso esa muerte. Recordemos que hay una presunción de inocencia y no se ha hallado culpable, pero
tenía que estar ingresado por la sentencia de 2016 de 69 años y no está ingresado porque alguien falló ser Pero usted dice que eso es muy común, que eso pasa, que hay muchos casos así. Que hay cientos de casos así. Deben haber decenas de casos. aquí, claro. ¿Eso debe estar repitiéndose entonces? No creo que se esté repitiendo. Yo discrepo del amigo y hermano, porque no creo que se esté, eso no es común. Licenciado Para mí esto Peter Lía, es totalmente anormal, atípico. No puede ser que esto es atípico. Esto es atípico. Esto es atípico. Atípico, ha pasado. Ha pasado. ¿Y cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? Bueno, como dice el compañero, el Supremo debe ordenar inmediatamente el reingreso, ¿verdad? Que tienen el poder para hacerlo. Debemos, en todo caso, para que esto no vuelva a suceder, legislar para que una vez baja la resolución que devuelve una sentencia de cárcel, inmediatamente el tribunal tenga jurisdicción para y que el juez pueda ahí mismo decir y se ordena su ingreso. Exacto. Eso es lo que usted me está diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Porque la sentencia que viene acompañando ese caso que se atendió en el Tribunal Supremo, no la tenemos en la mano, no es ser muy responsable en decirlo, pero probablemente dice y debe decir, se ordena el ingreso de inmediato, se exime de recibir el mandato para cumplir con la sentencia. Si no lo dice, necesita el papel porque no opera ex propio vigore, así como tal, ¿entiendes? Dios mío, pero y para esa época ya había internet, ya había notificación. El tribunal debe meter preso al delincuente y a los negligentes también que hicieron esto. A todos, juntito en la misma celda. Porque no hay manera de justificarlo. El Código Penal dispone para eso. Sí, esto es un tema que definitivamente vamos a seguir machacando en él porque crea indignación. Hay un delito que se llama omisión en el cumplimiento del deber, pero debo pensar que aquí hubo falta de diligencia de algún funcionario en mover la cosa, porque ya tenían la sentencia del Tribunal Supremo de reingresarlo a prisión. Veremos a ver qué determina porque el Poder Judicial. revocaron al Tribunal de Apelaciones. Bueno, falta de voluntad se nos acaba el de un tiempo. funcionario público. Gracias a los tres, licenciados. Y Gracias puede a los tener tres. que ver también con el hecho de que fiscales han perdido su término o ha terminado su término y no le dan entonces seguimiento. no se le dio seguimiento al caso, puede ser muchos factores. situación. Vamos a seguir hablando de este tema. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve. Margarita.